Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Que la oración del Rosario nos guíe hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 8 de enero, que sería un domingo, año del Señor 2023. A todos los que me escuchan les deseo un año nuevo repleto de dones espirituales y a Cristo en el corazón. Y como siempre me pasa, en todo el periodo de Navidad y Epifanía no he podido grabar absolutamente nada a causa de todos los trabajos que he tenido que hacer en mi parroquia. Y eso es realmente bueno porque significa que vivo en una parroquia muy activa. Entre la preparación de los cantos para la Navidad y la Epifanía, los ensayos, la ejecución de los cantos, preparación e instalación de los pesebres, cabalgada de los Reyes Magos, distribución de los regalos a los niños con villancico incluidos y cantados por nosotros, porque tengo un pequeño coro, y es por eso que hoy no tengo voz. Considerando que teníamos yo y mi marido también que orar en el curso del día, no conseguí encontrar el tiempo para grabar. Total, que a mí 24 horas al día no me bastan. Dicho esto, considerando que el camino que lleva a Belén lo hemos revivido con José y María este año en los últimos capítulos de este canal María nos guía a la fecha de hoy, dejaré para la próxima Navidad, si Dios quiere, el nacimiento milagroso de Jesús. Mientras que hoy quiero reflexionar sobre el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje del 25 de diciembre, año del Señor 2022, que ya lo conocéis ya porque el mensaje ya ha rebotado por un lado el otro de internet, de las redes sociales y de todo esto, pero como que quiero decir también la mía sobre esto, y no he podido encontrar el tiempo antes, entonces lo voy a hacer ahora para los que me escuchan, que son pocos, pero algo hay. Entonces, este es un mensaje, lo del 25 de diciembre del año del Señor 2022, de la Reina de la Paz en Medjugorje, que no es nada fácil, y por lo tanto pido que por favor, el Espíritu Santo de Dios me ayude a comprenderlo, a asimilarlo y explicarlo como es la voluntad de Dios y no la mía. En realidad los mensajes son dos, uno dado a María y el otro el mensaje extraordinario dado a Jacob. Vamos a empezar con el primero, el mensaje de la Reina de la Paz dado a María o a María. A través de María, la Madre nos dice: queridos hijos, hoy os traigo a mi Hijo Jesús para que vosotros seáis su paz y el reflejo de la serenidad y del gozo del cielo. Orad, hijos míos, para que estéis abiertos a recibir la paz, porque muchos corazones están cerrados al llamado de la luz que cambia los corazones. Estoy con vosotros y oro por vosotros para que os abráis a recibir al Rey de la Paz, que colma vuestros corazones de calor y bendición. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mientras que a través del vidente Jacob, la Madre nos dice: queridos hijos, hoy cuando la luz del nacimiento de Jesús ilumina al mundo entero, con Jesús en mis brazos, oro de manera especial para que cada corazón se convierta en el establo de Belén en que nacerá mi Hijo, y para que vuestras vidas se conviertan en la luz de su nacimiento. Hijitos,
Vosotros vivís en la aflicción y en el miedo. Por eso, hijitos, hoy, en este día de gracia, pedid a Jesús que fortalezca vuestra fe y se convierta en el soberano de vuestras vidas, porque, hijos míos, solo con Jesús en vuestras vidas no veréis aflicción, sino que oraréis por la paz y viviréis en paz. No veréis miedo, sino que veréis a Jesús, que nos libera de todos los miedos. Yo soy vuestra madre, que vela continuamente por vosotros, y os bendigo con mi bendición maternal. Bueno, lo que me dicen estos mensajes es lo siguiente. Punto 1. Que la oración parece ser el motor de las cosas, sea en la dimensión celestial, sea en la dimensión terrenal. No sabemos realmente cómo funcionan las oraciones, pero sé que las oraciones son vivas, o sea, que parte de nuestra energía vital se concentra a través de la oración y llega al cielo y de allí a Dios. La oración produce aquella energía vital que es el material sobre el cual trabaja Dios para cambiar los corazones. Y el diablo lo sabe, y es por eso que la primera cosa que ha hecho es lo de hacernos creer que la oración no sirve para nada. Y en esta forma es como si hubiera desactivado la oración producida por los hombres y por consecuencia desactivados los frutos de la oración. Y es por eso que debemos hacer un gran acto de fe y decidirnos a orar de forma constante y con el corazón a Jesús y a María. La segunda reflexión es la siguiente, que la oración es la única arma en contra del mal. El mal es espiritual, así como el bien. Son dos los motores que impulsan los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Y son en antítesis entre ellos. Uno es el bien y el otro es el mal. Uno es la luz pura, que es la luz de Dios, y la otra es la tiniebla, la oscuridad, una oscuridad, un abismo de oscuridad que ya te se pega y es una oscuridad que no tiene ya ni un micrón de luz, cuando procede precisamente del príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Y por lo tanto, si queremos vencer el mal, que cada vez más está hundiendo nuestra sociedad humana, la única forma es orar para que los corazones se abran a Dios y se convierta la cantidad más posible de almas, personas. Claro, la oración después dirige también en las acciones buenas que cada día la vida te pone delante, y entonces quien ora tiene también la conciencia de actuar
según el bien, no por instinto, sino por amor hacia Dios y hacia el prójimo, cualquier sea mi prójimo. Después, la tercera reflexión es que la Virgen María, cuando vivía en esta tierra, ya sabía el enorme poder de la oración hacia Dios. Cuando se le apareció el ángel en la Anunciación, María estaba orando antes y después de la visita del ángel. Y cuando tuvo que ir a Belén, oró por todo el camino, y que no fue un camino fácil, como hemos visto en los últimos capítulos, el 57 y 56, ¿no? En casa, María oraba y daba gracias a Dios por todo lo que le daba. Y cuando tuvo que sufrir inmensamente por la crucifixión de su hijo, no paró de orar en todo el periodo de la pasión de Cristo y después de su muerte. Y nunca perdió la fe en Dios. Su fe fue inquebrantable. Sufrió, pero manteniendo inquebrantable su fe por Dios. Nunca dudó, nunca. Ella confió ciegamente en Dios, porque sabía que a despecho de todo y de todos, Dios la habría gratificado y curando todas sus heridas del alma. ¿Cuántos de nosotros tienen una fe como la Virgen María? Nadie. Bien o mal, en algún momento de nuestra vida siempre vamos a dudar. Y entonces, después, ¿qué pasa? Que el mal, o sea, el diablo, aprovecha de este momento para quebrantar tu fe, ¿no? Romperla y alejarte, por lo tanto, de Dios. Pero no, esta es una tentación. Es una prueba y una tentación al mismo tiempo. Una prueba porque procede de Dios y permite Dios esto. Tentación porque el mal te empuja a alejarte de Dios y a decir Dios no te ama, Dios te ha abandonado, Dios no existe, que vas detrás de los cuentos de hadas y todo esto. Y esto es lo que nosotros, sea como católicos, sea como gente de buena voluntad, que no es dicho que sea católicas, pero es gente de buena voluntad, es lo en que tenemos que luchar. Tenemos que luchar en contra de las dudas que podemos tener hacia Dios, porque Dios nos ama infinitamente a todos, y es por eso que Jesús, Dios, se ha hecho hombre, ha nacido, ha hecho una vida como un niño normal, hasta su bautismo, que hemos celebrado hoy, que es el bautismo de Jesús, en lo cual bautismo nosotros asistimos a la segunda manifestación de Dios Rey en esta dimensión terrenal. La primera ha sido la manifestación delante de los reyes magos, porque Jesús niño, como rey de los reyes, se ha hecho conocer a los 13 continentes orientales, representados por los reyes magos de África, de India, más o menos la zona indiana, y de Mongolia, al menos lo que dice Ana Catalina América, y comprendiendo también, pero todas las razas indoeuropeas. Entonces estamos incluidos también nosotros en Europa, al menos hasta un cierto momento, a un cierto punto. Y la segunda manifestación de Dios hombre ha sido precisamente con la celebración que hemos hecho hoy del bautismo de Jesús por Juan Bautista, que ha bautizado a Jesús, y en aquel momento una voz del cielo dijo:
este es mi hijo predilecto, y lo que viene también. Y el Espíritu Santo también se ha mostrado como muy probablemente una luz muy fuerte que pareció como forma la de una paloma. Después los pintores en el curso de los siglos han hecho como han podido para traducir estas palabras que encontramos en el Evangelio, pero allí en el bautismo de Jesús fue público delante de todas las gentes, los presentes que estaban allí junto a Juan Bautista para hacerse bautizar, que se mostró la Santísima Trinidad, o sea, el Padre como la voz que dice, este es mi Hijo, Cristo como Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y es el Espíritu Santo que aparece como una energía de luz de forma semejante a una paloma. Y esta es la Santísima Trinidad que se muestra a las gentes, a los presentes. Y por eso esta es la segunda manifestación. Y con prácticamente el día de hoy, de la celebración de hoy, termina el tiempo de la Navidad. Y esto es algo que yo creo que no puede el ser humano inventarse una cosa así. Es la verdad esta es la verdad por cuanto imposible pueda ser para el ser humano, pero como ha dicho el ángel Gabriel a Zacarías, que no creía que a la veneranda edad de su mujer habría podido engendrar un hijo, que habría sido Juan Bautista. Entonces le dijo a Zacarías al ángel, imposible, esto no puede ser, que mi mujer ya vieja pueda ser encinta. Y entonces, ¿qué dijo el ángel? Que sería el ángel Gabriel. Para Dios, nada es imposible. Y como que no has creído, te dejo mudo. Bueno, la mayoría de nosotros deberíamos no hablar, estar mudos también, porque la mayoría de nosotros hoy en día, lamentablemente, no sé cuánto pueda creer en el Evangelio y hace muy mal, porque en el Evangelio está la verdad, por cuanto imposible a los ojos humanos esto pueda parecer, pero para Dios nada es imposible, es el creador de todas las cosas, existe, es trascendente e inmanente, esto quiere decir que está fuera de nuestra dimensión terrenal. Y con dimensión terrenal yo entiendo todo el universo visible y tangible para el ser humano, ¿no? Por tanto cuánto lejos pueda estar del planeta Tierra. Y por lo tanto, la grandeza de Dios es tan grande, tan infinita, que la dimensión terrenal para Él es como un videojuego para nosotros con la PlayStation, por ejemplo. La única diferencia es que con la PlayStation nosotros jugamos, ¿no? Para probar, para divertirnos, para esto y para el otro, mientras que Dios ha tenido que ponernos dentro una PlayStation biológica por el pecado original que la primera pareja ha hecho, y por el hecho entonces de haber absorbido la dimensión entera, el pecado original. Por lo tanto, no podía el ser humano quedarse en una dimensión pura cuando estaba corrompido. Y por lo tanto, como he dicho muchas veces, la dimensión original del paraíso terrestre ha tenido que doblarse, o sea, que de una se formaron dos dimensiones. La pura se acercó más a Dios y se alejó de nosotros, y la corrompida se alejó poco a poco de la dimensión pura, y la corrompida es la dimensión en que nosotros estamos viviendo.
Y el hecho de no poder ver a Dios no quiere decir que no exista. O sea, si vamos atrás en el razonamiento y vamos a ver quién y por qué y a causa de qué todas las leyes físicas, matemáticas, biológicas, químicas de nuestra dimensión terrenal existen, es porque alguien lo ha programado, ¿no? Porque matemática significa lógica. Detrás de una lógica hay siempre un pensamiento y detrás de un pensamiento hay siempre una persona. Y si la persona es todopoderosa, aquella persona es Dios. Para mí no hay ninguna duda sobre esto. Y entonces, si la Virgen María insiste en la oración, quiere decir que la oración no son meras palabras como pensamos nosotros en nuestra superficialidad. Es verdad que la oración, la iglesia, no la iglesia misma, sino los laicos que están dentro de la iglesia, sobre todo mujeres ancianas, mayores, no es que oran exactamente como deberían orar, no que yo sepa orar bien, pero la oración que se hace dentro de la iglesia por parte de los feligreses es una oración muy rápida, es una oración que repite como un loro palabras sin entenderlas plenamente, que parece que corren rápidos para terminar lo más pronto posible el rosario, y esto no es la forma correcta para orar. Y esto no lo digo yo, lo dice la Virgen María misma. O sea, hay que vivirla la oración, hay que sentirla con el corazón, hay que experimentarla. Y no la puedes experimentar si oras rápido, si oras para decir he cumplido con la oración y ahora me voy. No es así. La oración tiene que ser sufrida o estar alegres cuando oras a los misterios gozosos, triunfante cuando oras los misterios gloriosos, y de sufrimiento cuando oras a los misterios dolorosos, y siempre con calma. Decimos sincronizando las palabras que usas en la oración con tu respiración y entendiendo lo que estás diciendo. Y orando con el corazón, entonces se desarrolla una energía espiritual enorme que es el material para Dios y para trabajar sobre la dimensión humana, siempre para mejorarla y para hacer que la gente abran su corazón al bien, sus corazones al bien. Pero ahora no lo estamos haciendo porque estamos empeorando cada vez más. Pero tengo la sensación que quien empeora no es tanto la población, porque la población me parece, siendo más intuitiva y menos decimos sumergida en las tentaciones, me parece que la población empiece a atender hacia Dios. También si todavía no ha entendido que la oración es la cosa más importante, porque superficialmente nosotros vemos la oración como una repetición de palabras que no significa absolutamente absolutamente nada. Y es por eso que la Virgen María nos dice, cuando oráis con el corazón, no tenéis que orar solo con las palabras, sin pensar a lo que estáis diciendo o sin vivir lo que estáis diciendo. Tenéis que orar con el corazón porque tenéis que sumergiros dentro del misterio de Jesús, y poco a poco entonces cobrará sentido, sea la oración, sea la misa,
sea la relación con Dios, porque la oración ayuda a reconstruir la relación con Dios, que el ser humano, sobre todo en esta época, ha poco a poco alejado hasta casi perder, ¿no?, la dimensión de la divinidad de Dios y del misterio de una dimensión celestial que nunca nos ha abandonado. Nosotros no estamos solos. Pero como niños malcriados queremos estar solos nosotros porque no nos gusta o pensamos de no poder vivir como Dios quiere. Claro, si nosotros basamos nuestra vida solo sobre nuestras fuerzas, claro que no podremos hacerlo. Pero si vamos a confiar en Dios y a orar a Dios para que nos ayude, si nos abandonamos a Dios y a la Virgen María, entonces sí que podemos superar las pruebas que la vida nos da y poco a poco convertirnos semejantes a Jesús y por lo tanto vivir una vida santa, porque no es tan difícil ser santos. Claro, hay que prepararse. Y entonces, en la frase después de la Virgen María, sobre todo en aquella que dice: hijitos, vosotros vivís en la aflicción y en el miedo. En esta frase se está concentrada toda nuestra situación humana actual, porque realmente la humanidad no es feliz, no es alegre, no está en paz consigo misma. Por cuántas luces las ciudades dentro del tiempo de Navidad hayan sacados, con tiendas abiertas, con luces, músicas, sonrisas y bailes, pero todo se siente de forma superficial, porque realmente es así. Todo lo que nos propone la realidad sin Dios es algo superficial, una cáscara que no tiene nada dentro, o si tiene algo dentro es podrido. Lo que en vez nos propone Jesús niño y Jesús hecho ya un hombre maduro, es que es hombre pero al mismo tiempo Dios, un Dios hecho hombre. En realidad es la alegría, la serenidad verdadera, la serenidad profunda, que es Cristo que nos da la paz en nuestro corazón. Y la paz no es de interpretarse como la paz de los muertos. Uno está muerto y que esté en la paz. No, la paz que nos propone Jesús es la paz que llega de tener Jesús mismo en nuestro corazón, y entonces tendremos una tranquilidad, una serenidad, una gana de alegría en lo que es simple, en lo que es humilde, que te rellena el vacío que tienes dentro de tu corazón, porque esto es vacío que nosotros tenemos todos, quien más y quien menos, no te le pueden rellenar las luces de eléctricas, que entre poco seguro que habrá menos luces en las ciudades, porque si continúan con esta cosa de la energía, que hay que ver si es verdad también esto, ¿vale? Pero de todas formas, no te lo rellenan las luces eléctricas de las ciudades, no te lo rellena la tienda, no te lo rellenas la moda, no te lo rellenan los programas basuras que están en la televisión y continúan a bombardear el cerebro. Este vacío no te lo rellenan las discotecas, ni las fiestas, ni el sexo, ni nada de todo esto. Este vacío no es un producto material, es un producto espiritual. Quiere decir que tu alma anhela, tiene sed de Dios, tiene sed del bien, pero por algunos motivos
te has extraviado y entonces en este momento te encuentras en una situación de media oscuridad, ¿no? En que te sientes atrapado, pero continúas a decir como que mis amigos van, voy yo también, tengo que hacer como me dice el grupo, porque el grupo de los amigos es lo que tengo, lo son ellos que me quieren de verdad y todo eso, pero no es así, no es así. Es Dios que rellena realmente nuestro vacío y es Dios que te quiere de verdad y por eso quiere solo tu bien, no tu aniquilación, no tu destrucción moral, ética y que es después de la destrucción del alma. Y es por eso, para evitar todas estas tentaciones que la sociedad misma te da, alejándote de Dios, es por eso que tenemos que orar y pedir a Dios que aumente nuestra fe. Y como que también nosotros católicos de fe tenemos muy pocas, hay que decir también a pedir a Dios que aumente nuestra fe, pero mucho, 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 una camionada de fe. Porque ni siquiera hoy en día tenemos la fe de una semilla de mostaza. Y también en aquella época, la época del Evangelio, porque cuando Jesús dijo a los apóstoles, si tuvierais vosotros fe, un poco de fe como grande como el granito de mostaza, que es uno de los granitos de las semillas más pequeñas que se pueden ver, entonces podríais decir a esta montaña, levántate y ponte allí, y ella lo haría. Bien, si ya a la época Jesús dijo esto, aún peor estamos en nuestra y con lo que nos viene encima, chicos y chicas. Por lo tanto, la única forma para vencer el mal, que es algo espiritual, es volver a la oración, que repito, no son meras palabras. La oración es una concentración de energía vital que procede de nuestro corazón, ¿vale? Porque está sincronizado, se quiere sincronizar con el amor de Dios. Y a través de la oración nosotros damos a Dios el material para trabajar sobre nuestros corazones y poder entonces formar el reino de Dios, que es un reino de verdadera paz, tranquilidad, alegría, serenidad, lo que realmente rellena nuestro corazón. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, en tiempo de Navidad, de Epifanía, no habían todas las cosas que habían ahora. No habían tantas tiendas, no habían tantas luces, no había nada parecido. Era algo muy sencillo. Se iba a la misa del gallo con toda la familia y a la iglesia, a la misa de la Natividad del Señor, y solo el ambiente con el incienso y con el pesebre, el niño Jesús, los villancicos cantados, no grabados, no eran cantados de los corales de aquella época. O sea, te rellenaba el corazón, no sentías tantos ruidos, sentías silencio, pero un silencio tranquilo. Podías mirar el cielo llenos de estrellas y decir, mira cuántas estrellas, estas eran las estrellas, son todas las estrellas que ha visto también Abraham, en que Dios le ha dicho, tu descendencia se multiplicará como las estrellas del cielo. Intenta contar las estrellas del cielo. Claramente no se pueden contar las estrellas del cielo porque son infinitas. Y esta será la descendencia de Abraham. O sea, se hablaba de estas cosas también en la familia, con el padre, con la madre, con los hermanos. Se hablaba de Dios, se hablaba del Evangelio, se hablaba de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera muchos de nosotros van a la misa del gallo.
Aparte que han cambiado la hora de la misa del gallo, pero esto será otro tema aparte que un día enfrentaré. En un mundo donde no hay Dios, no hay serenidad, no hay paz, hay solo ruido, confusiones, enfrentamientos, y es por eso que pasa lo que está pasando, divisiones. O sea, ahora, hoy por hoy, en la época en que vivimos, estamos asistiendo a los frutos podridos de Satanás, del diablo, ¿no? Porque todo es división. Cualquier cosa es división. Está hecha para dividir al ser humano. Yo pienso, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, de Rusia y también a América, que está fomentando estas guerras, porque detrás de todas estas divisiones, en mi opinión, están también las provocaciones que da América, ¿no? Ahora, por ejemplo, América ha enviado un montón de armas a Ucrania para que, entonces esto quiere decir provocar, sea Rusia, sea Ucrania, para que Ucrania luche en contra de Rusia, ¿no? Y la tercera parte, que sería América, es la que, en mi opinión, con el tiempo va a ganar, porque se está enriqueciendo más América que Rusia o Ucrania. Y entonces hay que tener bien atención a las manipulaciones, porque con el gobierno de Biden y con el equipo que tiene atrás, América se ha convertido en una grandísima manipuladora. Y el más grande manipulador es aquel que no parece ser un manipulador, pero te manipula. Y esto es el fruto podrido del diablo sobre la humanidad. Y la humanidad se justifica, ¿no?, diciendo sí, pero hacemos esto porque el otro quiere nuestra tierra. O el otro quiere la tierra de esto porque tenemos explotaciones de energía, de materiales, de materias primas y todo esto, ¿no? Pero si reconducimos todo lo que tenemos a Dios, nos daremos cuenta que la tierra en que vivimos y en que habitamos no es nuestra. No es nuestra. La tierra es de Dios. España es de Dios. Italia es de Dios. Ucrania es de Dios. Rusia es de Dios. América es de Dios. No es nuestra. Nosotros como seres humanos, como potentes, como poderosos, como políticos, como gobiernos, solo somos administradores de lo que es de Dios. Y entonces todas estas manipulaciones, toda esta guerra no tienen ningún sentido. Si reconducimos todo a Dios como es, veremos una perspectiva completamente diferente, que es la perspectiva real. O sea, que solo somos administradores de esta tierra y que tenemos que administrar esta tierra lo mejor posible para Dios y para los otros seres humanos. Y entonces no tendría sentido nada de lo que está pasando ahora en el mundo, y realmente no tiene sentido. Esto es solo el fruto podrido de la división que el diablo está obrando en nuestra alma para que nos dividamos, luchamos uno en contra del otro y nos destruyamos. Es la única lógica que hay. Y es por eso que la Virgen María en Medjugorje nos dice: un mundo sin Dios no tiene futuro, porque nos autodestruimos si no reconducimos todo a Dios. Vamos
a destruirnos por completo. Y también en España tenemos problemas internos con las dichosas divisiones del nacionalismo. Es que el catalán, es que el valenciano, es que es el gallego, es por allí, es por allá. Estas son todas divisiones construidas a arte para dividirnos y para hacernos enemigos los unos a los otros. Porque en realidad no es el lenguaje nuestra identidad. No. El idioma es solo un instrumento que usamos, que debemos usar para la comunicación. Y entonces es mucho más lógico usar para que la mayoría de la gente nos entienda el idioma más conocido y más desarrollado en el país, como podría ser en España, y también en el mundo, porque a mí me gusta el español. Mi madre me dice, que todavía vive, mi madre me dice, vaya, desde cuando estás viviendo en España, cuando las pocas veces que vienes en Italia, ya no sabes hablar italiano. Y también cuando hablas italiano solo hablas con un acento español. Y digo, vale, porque se me pega el español, porque es así, es normal, ¿no? Después de tanto tiempo de vivir en un país, es normal que te se pegue el acento, pero yo continúo a ser la que soy, con mi pensamiento, mi carácter, mi forma de ser. Siempre soy la Bárbara de antes, en cualquier forma yo pueda hablar. Y a mí me gusta el español, porque el español, lo llamo español, no lo llamo castellano, porque el castellano es de Castilla. Español que yo hablo es el español ISO, el español estándar, con todos mis errores, con todos mis defectos y con todos mis acentos raros, porque llevo también una parte de los acentos italianos, y es por eso que la lengua, que el idioma es vivo, porque la persona que lleva este idioma al mundo da una parte de sí mismo dentro de este idioma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí el español estándar me gusta por el hecho que es el segundo idioma, la segunda lengua más hablada en el mundo, después del chino. Claramente el chino es el más hablado porque son mucho más los chinos de todos los europeos que pueden vivir. Pero, y no es porque es el más hablado de las demás personas, sino porque hay un montón de chinos en el mundo, ¿no? Pero el español, con el español puedes hablar con los mexicanos, con los peruanos, con toda Latinoamérica, con una parte de los Estados Unidos del norte. O sea, puedes hablarlo en casi prácticamente todo el mundo. Y esto es bonitísimo, porque en esta forma te pueden entender en todas partes del mundo y yo puedo entender ellos si me hablan en español. Con el italiano no habría podido hacerlo. Y digo, los españoles tienen la suerte de tener como lengua básica, como la lengua propia, la lengua más hablada en todo el mundo. ¿Y qué hacen ellos? Se dividen por el nacionalismo que quiere que el catalán sea el primer idioma, o que el valenciano sea el primer idioma, o que el gallego sea el primer idioma, o quién sabe qué. Por favor, estas son todas mentiras creadas al arte para dividirnos y para hacer que nos enemigamos los unos a los otros. Y es por eso que la Virgen María y Medjugorje dice, orad. ¿Por qué? Porque si vamos a orar con el corazón, todas estas cosas se van entendiendo poco a poco y se van entonces reconduciendo nuestra vida, nuestra forma de ser y de pensar a Dios, que es prácticamente el equilibrador de todas las cosas, el punto, el centro absoluto donde medir todas las cosas, donde medir el bien, el mal y el mal en todas las cosas, porque la única cosa que nos cambia es la verdad, y la verdad es Dios.
Y desde allí entonces podemos medir todo lo que nos pasa, todo lo que intentan hacernos cambiar la perspectiva real, porque el punto de referimiento tiene que ser siempre la verdad, que es Dios, porque es el único punto de referimiento que no se mueve, que está fijo, que está como una roca. Y es por eso que la Virgen María quiere que oramos con el corazón para entender todo esto. Bueno, y siguiendo con los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje, aquí está la frase que ha capturado más mi atención. Y dice: solo con Jesús en vuestras vidas, que es Dios hecho hombre, no veréis aflicción, sino que oraréis por la paz y viviréis en paz. No veréis miedo, sino que veréis a Jesús, que nos libera de todos los miedos. Aquí la Reina de la Paz ha usado el verbo ver por 3 veces seguidas. Y no es un error de traducción. En la dimensión del cielo todas las palabras y los verbos tienen un peso, una consistencia, una sustancia. No son casuales. La Virgen ha dicho: solo con Jesús en vuestras vidas no veréis aflicción, sino que oraréis por la paz y viviréis en paz. En este contexto, la Virgen, pienso, nos haya dicho lo siguiente: solo con Jesús en nuestras vidas, que es el Dios hecho hombre, viviremos en la paz del corazón y también de la paz en la sociedad. La paz será el fruto de las oraciones sinceras que haremos hacia Dios. La dimensión terrenal se transformará como un paraíso en la tierra, en donde no veremos aflicción. Si no vemos aflicción es porque, a consecuencia de las oraciones de todo el mundo, la aflicción desaparecerá. ¿Por qué? Porque los corazones habrán cambiado hacia el bien, y entonces si todos tenemos en nuestro corazón la paz que es Cristo, y entonces esta paz se reflejará hacia afuera de nosotros y entonces en toda la humanidad, en toda la sociedad humana. Y la aflicción, el miedo, la tristeza desaparecerán. Al menos creo yo, desaparecerá sobre todo la aflicción que pueden producir los seres humanos cuando, actuando en contra de Dios, actúan por consecuencia también en contra de los demás seres humanos y al final también en contra de sí mismo. De hecho, hoy en día la mayor parte de nuestras preocupaciones y aflicciones proceden de las actuaciones humanas en contra de Dios y de la humanidad misma. Y puede ser con intencionalidad o menos, pero siempre obra humana es. Por ejemplo, el virus del COVID-Delta o las guerras nucleares no son obras de Dios. Somos nosotros mismos, seres humanos, que faltando el ética, faltando la moral, el respeto de la vida y el respeto hacia Dios, algunos científicos o biólogos, políticos y todo esto han hecho lo que han hecho por diferentes razones, pero son todas razones que excluyen a Dios, excluyen la importancia, la sagralidad de la vida humana. Y esto que nos ha pasado con la pandemia ha sido la consecuencia. Y después hay otro aspecto. Solo con Jesús en tu vida tendrás paz en el corazón y por eso te convertirás en un instrumento de paz. Traerás paz y serenidad a tu alrededor
encontrarás la forma de poner paz entre dos bandos que se enfrentan. Y por eso que la Virgen María a Marija le dijo que ahora tenemos nosotros ser el reflejo de la paz de Cristo para dar paz a los demás, hacer ver que tenemos Cristo en nuestros corazones, que es nuestra paz. No es fácil, no digo que sea fácil, pero con la oración, pidiendo a Dios de aumentar grandísimamente nuestra fe, entonces con Él y por Él y para Él lo podemos hacer. Y decía San Francisco de Asís, que parece últimamente que lo hemos olvidado también: oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Esto es lo que decía San Francisco de Asís, y es precisamente esta oración el reflejo de Cristo en nuestro corazón. Si conseguimos sentir y vivir lo que ha dicho San Francisco de Asís en esta oración, entonces hemos encontrado realmente Jesús y podemos entonces dar Jesús, que es nuestra paz, también a los demás. Y esto es bonito porque a través de esto, a través de nuestra capacidad de perdonar y de amar a los demás, que damos prueba de la existencia de Cristo, de la dignidad humana más pura y más elevada que se diviniza a través del amor de Dios. Yo ahora pienso que estamos en nuestra época en el borde de un abismo en donde la sociedad humana corre el riesgo de enfrentarse a la consecuencia del odio que existe entre humanos a causa de las luchas de poder y del dinero. No nos damos cuenta de esto, pero la humanidad está totalmente manipulada por el diablo y lamentablemente también dentro de la iglesia. Y ahora que ha muerto el Papa emérito Benedicto XVI, en una aparición de la Virgen María, no en Medjugorje sino en Italia, una cierta Gisela, la Virgen María le ha dicho: ahora que no tenéis el pararrayo del Papa Benedicto XVI, que oraba mucho por todo el mundo y por todos, ahora vendrán realmente los tiempos de tribulación para la iglesia. Y ya las noticias, la última noticia de hoy ha sido que la iglesia está a riesgo de cisma para los obispos rebeldes de Alemania, de todos los que los siguen un poco en todas partes del mundo. Y nada, yo de esto no voy a decir nada porque esto era una de las profecías que se hacía, porque los humos del diablo se han entrado en la iglesia de una forma muy sofisticada, manipulando las informaciones con
una falsa compasión, con una falsa sensibilidad hacia las personas que muchas veces se muestran víctimas cuando son verdugos, y muy astutamente el diablo hace creer también a muchos obispos que el atributo más importante es la misericordia y la compasión, y que todos los otros atributos pasan de Dios, pasan en segundo nivel, pero no es así. Los atributos de Dios están todos al mismo nivel de importancia. Por lo tanto, nunca hay que olvidarse que si también Dios es misericordia y nosotros debemos ser misericordiosos, semejante a Dios, pero Dios es también verdad y justicia, y estos dos atributos están al mismo nivel de importancia de su misericordia. Y por lo tanto, actuar con misericordia, dejando que los que se hacen pasar por víctimas cambien la verdad o intenten cambiar la percepción de la verdad. Esto es un grave error, porque entonces si continuamos así, al final, ¿dónde vamos a encontrar la verdad? Al final no habrá verdad, y también dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, el núcleo principal de la iglesia, tiene que estar firme e inquebrantable sobre la verdad de Cristo, la verdad apostólica y la verdad de los santos, sobre todo de los doctores de la iglesia, que han dado prueba de ser santos porque han hecho milagros, porque nunca han contradecido la palabra de Dios. Esta es la tradición de la iglesia, o sea que la doctrina de la fe tiene que estar salda dentro de la iglesia, pase lo que pase, sínodo, sinodal o sinodalizante que hayan podido hacer y que puedan decir dentro de él, pero la verdad siempre tiene que defenderse, y también la justicia, porque la justicia siempre es el atributo de Dios. Si no se hace la voluntad de Dios, entonces Dios tendrá que juzgar según lo que nosotros hemos hecho de su voluntad o menos. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados y de no haber hecho la voluntad de Dios, entonces sí que la misericordia de Dios puede actuar sobre nosotros. Pero si no es así, si no vamos a arrepentirnos de esto, y esto lo digo a los obispos rebeldes, a la Iglesia Católica y a la tradición de los santos, y entonces si no hay arrepentimientos, tampoco puede activarse la misericordia de Dios. Cuidado, porque tenéis una responsabilidad enorme. Yo esto lo digo para vuestro bien, porque sois obispos. Sois obispos, entonces administradores de los dones de Dios, de la voluntad de Dios, y esto conlleva una responsabilidad enorme. Y es por eso que el pueblo de Dios, pero también los obispos todos, tienen que orar con el corazón para pedir al Espíritu Santo que os ilumine para que hagáis realmente la voluntad de Dios. Después, esto no quiere decir que no tenéis que hacer caridad. Se hace la caridad, se hace la misericordia, pero siempre dentro de la verdad.
Porque si cambiamos la verdad, la percepción, porque la verdad no la podemos cambiar, la verdad no es humana, es de Dios, y por lo tanto se queda firme como una roca. Pero si cambiamos la percepción de la verdad en los seres humanos, esto será un grande problema, sobre todo por aquellos que han empujado a los feligreses sobre algo que no es la voluntad de Dios. Me refiero a los obispos alemanes que están haciendo lo que están haciendo. Más clara no puedo ser. Bien. Y la Reina de la Paz también nos dice, no veréis miedo. Ha usado 3 veces veréis. No veréis miedo. Ahora, el primer veréis lo hemos escuchado en la primera frase que he dicho antes. Después, segunda frase, no veréis miedo, sino que veréis a Jesús, que nos libera de todos los miedos. Y esta frase es también un poco sibilina, Yo espero de interpretarla bien, pero no veréis miedo. Al comienzo pensaba yo que hubieran querido decir no tendréis miedo, ¿no? Pero no es así. Como os he dicho, los traductores están muy bien preparados para traducir exactamente lo que la Virgen ha dicho a los videntes. Si han usado por 3 veces seguidas el verbo ver, quiere decir que también la Virgen María lo usó, y por 3 veces. Pero sería más lógico pensar no tendréis miedo, no que no veréis miedo, Bueno, si nos concentramos en Jesús, entonces, en vez de la situación que nos da miedo, veremos a Jesús y nos animaremos en hacer lo que hay que hacer, actuando justamente. Superaremos el miedo que vemos en las situaciones que se presentan y, viendo a Jesús reflejo en el prójimo, cualquiera sea mi prójimo, puede ser amigo o puede ser enemigo, entonces actuaremos conforme a su santa voluntad. O sea que yo pienso que la Virgen María haya querido decir en esto de no ver ese miedo, es que sobre todo en casos de guerras como lo de Ucrania y Rusia, si un ucraniano se topa con un ruso que a lo mejor está en situaciones problemáticas, está en fin de vida o está herido, ¿qué va a hacer este ucraniano? ¿Qué va a hacer? Consigue ver el ruso, su enemigo, como Jesús y ayudarlo en vez de que matarlo, o lo va a rematar. Yo esto no lo sé. Pero la Virgen María quiere compasión, quiere misericordia y quiere paz. Y si tenemos dentro de nuestro corazón a Jesús, entonces podemos ver también a nuestro enemigo, a Jesús, y en una situación desfavorable para él, ayudarlo. Un poco como ha hecho el buen samaritano cuando ha encontrado a aquel que lo habían pegado y que estaba prácticamente roto por todos los lados, y lo ha ayudado, le ha pagado la posada y ha dicho al dueño de la posada de darle dinero cuando se despertaba, de curarlo, que él tenía que irse, pero si no hubiera sido por el buen samaritano, el pobre allí habría muerto en el medio de la carretera, ¿no? Y el samaritano, que sabéis que la Samaria no era considerada entre los judíos, los samaritanos no eran considerados por los judíos como elegidos por Dios, sino como grandes pecadores, porque
tenían una interpretación de la ley de Moisés diferente de lo que querían los fariseos de aquellos entonces. Que yo, haciendo un paralelismo, yo los fariseos los veo mucho como los obispos alemanes de hoy en día y de algunos obispos también de aquí. Entonces hay que tener cuidado también para ver un poco, para entender cuál es la voluntad de Dios, porque en realidad muchas veces, la mayoría de las veces no conseguimos entender exactamente cuál es la voluntad de Dios, porque nuestros instintos no se superponen y no orando, porque no oramos lo suficiente, y esto lo digo también a los sacerdotes, no oramos lo suficiente, entonces precisamente por eso después nos confundimos, ¿no? Y ya no sabemos dónde estamos. Después me ha salido a la mente que puede ser también vista la frase de la Virgen María con no veréis el miedo si no veréis a Jesús, también en otra perspectiva. Me da un poco de miedo decirlo, pero creo que sea bueno decirlo. Es que en el mundo se están produciendo muchos ataques espirituales, se están multiplicando. Y durante un ataque espiritual experimentas un miedo horroroso, tangible, palpable. Incluso lo puedes ver porque la realidad se queda toda distorsionada a tu alrededor, precisamente porque las sensaciones negativas, malas que experimentas no son tuyas, sino del demonio que está cerca de ti, que te la infunde en la mente y en el corazón. Y ahí has entrado directamente en una batalla espiritual en contra de aquel demonio, o a lo mejor más de uno, que te condiciona. Y por lo tanto no puedes usar la lógica, ni el razonamiento, ni hundir tu miedo en el alcohol o en otro vicio para no pensar o tentar de escapar de las sensaciones horrorosas que experimentas, porque en esta forma sería el demonio a ganar, ya que quiere hundirte precisamente con esto, encadenando tu alma y haciéndote perder la fe en Dios. Es un ataque espiritual directo, un poco como lo ha probado también Padre Pío, o como lo ha probado el director espiritual de Santa Brígida de Suecia, y esto lo he descubierto hace 3 días, porque encontré casualmente, entre comillas, en internet las profecías de Santa Brígida, y yo creo que sea mi ángel guardián, que de vez en cuando, porque no es la primera vez que me pasa, me dirige sobre artículos que yo no sé de su existencia. A lo mejor voy a buscar por internet algo de crochet y me encuentro con estas cosas, estos artículos o estos manuscritos que capturan mi atención y después pensándolo coincide con un razonamiento o algo que quisiera hacer y grabar. Y entonces el ataque espiritual directo es una mezcla de tentaciones extremadamente fuertes, pero malas, negativas, como horror, pánico, miedo, obsesiones, y todo en el mismo momento. Y entonces, si estás víctima de estos ataques espirituales, debes aceptar que la dimensión espiritual existe, y como existe la dimensión espiritual del bien, también existe la del mal. Y cuando te encuentras a contacto con un ser espiritual del mal, lo único que debes hacer es anclarte a Dios, anclarte a Jesús y a María, rezar el rosario, ayunar el miércoles y el viernes a pan y agua, ir a misa todos los días y tomar la comunión todos los días, confesarte lo más posible para debilitar al demonio
Y si propio no se va de tu alrededor, porque todavía no es posesión, entonces tienes que irte a Medjugorje. Y le pides al Espíritu Santo, durante la adoración eucarística, por tres veces, que por favor te libere. Y con Dios entonces ganarás la batalla espiritual que has tenido que hacer. Y mirando la cosa por el lado bueno, esto también quiere decir que eres una persona con un gran potencial espiritual bueno, ya que un demonio no ataca a quien no considera un potencial enemigo, o a lo mejor no lo ataca tan rudemente, tan brutamente, ¿no? O sea, las tentaciones siempre hay para todos, pero las tentaciones son light la mayoría de las veces, pero poco a poco te llevan a alejarte de Dios. Pero cuando hay ataques espirituales así fuertes, quiere decir que el demonio te considera un enemigo y por lo tanto te ataca en todas las formas. Y nada, entonces la única forma para combatir esto son las armas espirituales, porque tú no puedes usar las armas físicas, no sirven absolutamente de nada. En los años 90 más o menos, la Virgen Reina de la Paz dijo en Medjugorje: quien ora no tiene miedo al futuro. Quien ayuna no tiene miedo al mal. ¿Por qué? Porque orando y ayunando nos acercamos cada vez más a Cristo. Porque orando sinceramente con todo corazón a Jesús y a María, preparamos la venida de Jesús en nuestros corazones. Y también con los sacramentos, claramente, la confesión y la comunión. Así que el miedo ya no se manifestará en nosotros, porque siempre veremos a Jesús que hemos puesto encima de todo. O sea, Jesús se tiene que transformarse en el soberano de nuestro corazón. Y entonces sí que podemos encontrar la paz en el corazón, porque tenemos a Jesús en primer lugar delante de todo y reconducir por lo tanto todo a Dios. Bueno, hay muchos de nosotros, por ejemplo, católicos, que no actúan, que no hablan, porque tienen miedo. Entonces debéis orar para que el miedo se sustituya a Cristo, que nos libera de todos los miedos. En las visiones de Helena Basili sobre el camino que la Virgen María ha llevado hacia Belén, a un cierto punto, vemos que San José está muy triste y decepcionado por no haber encontrado cerca de Jerusalén y de Belén a nadie que los hospitara. Él probablemente quería dar a la Virgen María a Jesús un hogar acogedor y seguro, y se inculpaba a sí mismo por no haberlo conseguido. Realmente creo que estaba de bajón San José. Y la Virgen María le dijo: José, encuentra la paz, confía, encuentra la paz. María en Medjugorje nos está diciendo lo mismo: encontrad la paz, sed su paz, para que esta paz de Cristo se manifieste a los demás a través de vosotros, hijos de la luz, que habéis respondido a mi llamado. Esta es mi interpretación. Esta frase lo he escrita yo, no la ha escrito la Virgen María, no la ha dicho la Virgen María, lo he escrita yo, como deducción de lo que está diciendo en los mensajes de la Virgen María. Al final quiere decir: encuentra la paz. ¿Qué quiere decir encuentra la paz? Quiere decir: confiad en el Señor. De alguien en la vida hay que confiar, porque en caso contrario tu corazón se obsesionará cada vez más. Dios no falla. Los humanos sí, pero Dios no. Pueden fallar tus amigos, pueden fallar
tus hermanos, tus padres, pero Dios no. Por lo tanto, debemos aprender en abandonarnos a Dios y poco a poco nuestros miedos desaparecerán para dejar sitio a Jesús y solo a Él en nuestros corazones. Así que quisiera que recéis conmigo, también si es una grabación, pero quedaros seguros que voy a rezar todos los días por todo y todos. Vamos a hacer un credo, un Pater Nuestro, un Ave María y un Gloria. Así que nos entrenamos poco a poco y nos animamos en ver a la oración como algo relajante y de acercamiento a Jesús y a María. Vamos a empezar con el credo de Nicea, Constantinopla, credo de Nicea o credo niceno, que no es otro que una declaración de la fe en Cristo, hecha el 20 de mayo del año del Señor 325, que también respondió a la herejía del arianismo. Y como que esta época es una otra época de herejías muy semejantes a las arianas, entonces mejor que vamos aprendiendo poco a poco el credo de Nicea para nuestra protección y también para entender cada vez mejor la voluntad de Dios y el proyecto de Dios por nosotros, para nosotros. Vamos a empezar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí es todo. Os mando un fuerte abrazo y a Jesús por María.